Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse una vez más a la charla mensual del capítulo de español de Health for the World. Hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Carlos Torres, quien nos va a estar presentando una charla acerca de plejopatía braquial, tips por imágenes y hallazgos. El doctor Carlos Torres, para quienes no lo conocen, es profesor de radiología de la Universidad de Ottawa y neuroradiólogo del Hospital de Ottawa desde el año 2008. Antes de unirse al Hospital de Ottawa y a la Universidad de Ottawa, el doctor Carlos Torres realizó un entrenamiento en neuroradiología en la Universidad de McGill durante 2 años y antes de eso realizó su residencia en radiología en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. El doctor Torres ha sido director de programa del Fellow de Neuroradiología de la Universidad de Ottawa por aproximadamente 6 años. Además de eso, es parte fundamental de el comité de la Asociación Canadiense de Radiología, ha hecho parte de múltiples comités de múltiples asociaciones de radiología como la RCNA, la Asociación Americana de Neuroradiología, es miembro activo y súper activo en la parte educacional de la Sociedad Europea de Neuroradiología, ha dictado alrededor de 300 charlas nacionales e internacionales como profesor invitado y además de eso es el actual presidente de CILAN, que es la Sociedad de Neuroradiología Ibero-Latinoamericana. Hoy tengo el honor de presentarles. Bienvenido, doctor Carlos Torres. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Recuerden que al final de la charla vamos a tener un tiempo para preguntas, las pueden ir realizando a medida que el doctor va exponiendo, las pueden dejar en la sesión, en la sección de preguntas y respuestas, si no al final podemos tener la discusión y esta charla va a quedar grabada y 48 horas después de finalizada pueden verla en las redes sociales o en el canal de YouTube de Health for the World. Bueno, muchas gracias, María Lucía, por tu amable introducción y gracias por la invitación por parte de Health for the World. Vamos a empezar entonces, luego de, espera, te voy a poner esto por acá, listo. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de esta conferencia son revisar la anatomía del plejo braquial, tratar de simplificarla usando algunos reparos anatómicos. Vamos a revisar los diferentes protocolos que se pueden utilizar en resonancia magnética para obtener imágenes del plejo braquial y discutir las patologías más frecuentes que lo pueden afectar usando una presentación en formato de o a base de presentación de casos. Entonces, el plejo braquial está formado por las ramas ventrales o las raíces ventrales de los nervios que van de C5 a T1. Es responsable por la inervación motora y cutánea de la extremidad superior, con excepción de la inervación motora de los músculos trapecio y elevador de la escápula y de la inervación cutánea de la axila y de las regiones escapular y supraescapular. Entonces, cuando uno obtiene imágenes del plejo braquial o las va a evaluar, es muy importante conocer la anatomía, reconocer los segmentos del mismo. Los segmentos del plejo braquial van de medial a lateral, van a ser las raíces, los troncos, las divisiones, los cordones y las ramas. Nosotros aquí en Norteamérica le enseñamos la mnemotecnia a los residentes y a los fellows. Radiologists and Technologists drink cold beer. No traduce específicamente al español, pero es una mnemotecnia muy buena para acordarse de las raíces, los troncos, las divisiones, los cordones y las ramas, obviamente basado en el inglés. Aquí lo vamos a ver en este diagrama, de nuevo de medial a lateral, vamos a tener las raíces, los troncos, las divisiones, los cordones y las ramas. Entonces, las raíces del plexo se extienden desde el foramen de conjugación hasta el extremo del triángulo o hasta el margen del triángulo de los escalenos. Si ustedes recuerdan, el triángulo de los escalenos está formado por el músculo escaleno anterior, que es este aquí más gordito, y por detrás el escaleno medio. Entonces, las raíces se extienden por toda
esta localización. Aquí las vamos a ver en el plano axial, en el plano coronal, van a estar localizadas medial al músculo escaleno anterior, de nuevo extendiéndose desde esos forámenes de conjugación hasta el margen lateral del triángulo de los escalenos y finalmente en el plano sagital, que es el plano que a mí más me gusta para evaluar el plejo braquial. Vamos a ver esas raíces rodeadas de grasa dentro del triángulo de los escalenos y aquí de nuevo tenemos el escaleno anterior y el escaleno medio. Entonces, a nivel del margen del triángulo de los escalenos, las raíces de C5 y C6 se van a continuar como el tronco superior, la raíz de C7 como el tronco medio y las raíces de C8 y T1 van a continuarse como el tronco inferior. Los troncos van a transcurrir por un segmento muy corto, justo ahí en el margen del triángulo de los escalenos. Entonces, esta va a ser como la localización en el plano coronal y lo vamos a ver a este nivel en el plano axial. Después lo que pasa es que cada tronco se divide en dos para dar una división anterior y una división posterior para un total de 6 divisiones. Las divisiones se van a extender desde el margen lateral de ese triángulo de los escalenos hasta el tercio medio de la clavícula. Entonces, esta es la apariencia de esas divisiones en el plano coronal. Aquí las vamos a ver. Esta va a ser la localización en el plano axial, de nuevo, como dije, desde el margen del triángulo de los escalenos hasta el segmento medio de la clavícula. Y de nuevo nos vamos al plano sagital, que como les dije es un plano muy elegante para evaluar el plejo braquial. Estos punticos que vemos acá son las divisiones del plejo braquial justo por encima de la arteria y de la vena subclavia, por delante de la primera costilla. Y fíjense, aquí está el tercio medio de la clavícula y aquí las divisiones están por encima del mismo. Cuando uno va avanzando las imágenes, y les voy a mostrar eso más adelante, apenas estos punticos pasan por debajo, por detrás y luego por debajo del tercio medio de la clavícula, es cuando las divisiones se convierten en los cordones del plejo braquial y tenemos 3 cordones. Los cordones se van a extender desde el tercio medio de la clavícula hasta la apófisis coracoides anterior. Entonces, otro reparo anatómico muy importante. Estos van a ser los cordones en el plano coronal y aquí los tenemos en el plano axial. Entonces, cuando llegan al punto de la apófisis coracoides anterior, los cordones se convierten en las ramas proximales del plejo braquial, es decir, los nervios musculocutáneo, axilar, mediano, radial y ulnar. Entonces, aquí vamos a tener las ramas proximales, así se ven en el plano coronal, y de nuevo aquí las tenemos en el plano sagital. Fíjense, esta es la arteria axilar y estos punticos alrededor de la misma representan las ramas proximales del plejo braquial, de nuevo a nivel de la apófisis coracoides anterior. Entonces, fíjense ustedes cómo esos reparos anatómicos son muy importantes. Entonces, en resumen, si vemos solamente esta imagen coronal, ahí tenemos las raíces, los troncos, las divisiones, los cordones y las ramas proximales del plejo braquial. Entonces, como ustedes obviamente ya saben, la resonancia magnética es el estudio de imágenes de elección para evaluar el plejo braquial debido a su capacidad multiplanar y a su contraste exquisito de tejidos blandos. Existen diferentes formas de evaluar el plejo braquial. Hay muchos protocolos con resonancia magnética. Esto va a depender de los magnetos que ustedes tengan en su institución, 1.5 versus 3 Tesla, también del proveedor que tengan. Y por supuesto hay diferencias también entre musculoesquelético y neuroradiología. Yo sé que mis colegas de musculoesquelético y algunos de neuroradiología les gusta hacer neurografía por resonancia magnética. Entonces, como les digo, hay muchas opciones. Les voy a mostrar las dos opciones que nosotros utilizamos en nuestra institución. Son las dos que a mí más me gustan. El primero es el protocolo que utilizamos con nuestros magnetos de 3 Tesla y con nuestros nuevos magnetos de 1.5 Tesla que tienen un software muy bueno. Es una secuencia muy corta, fíjense ustedes, son solo 4 secuencias, 3 coronales, una sagital,
Obviamente cada una tiene un rol, pero muy importante la secuencia coronal STIR, porque nos va a mostrar dónde hay alteración en la intensidad de señal. Y hay una secuencia que a mí es mi favorita, mi preferida, que es la secuencia coronal T2 de alta resolución. El nombre va a cambiar dependiendo de su proveedor, pero básicamente lo importante de esta secuencia es que es una secuencia isotrópica que nos permite formatear o reformatear las imágenes en cualquier plano y nos permite además comparar los dos plejos braquiales, que es muy importante. Estas cuatro secuencias duran aproximadamente en total 20 minutos, entonces es un protocolo muy corto y muy útil para hacer diagnósticos adecuados. Entonces les voy a mostrar, esta es la forma como se planea el estudio y este es el tipo de imágenes que obtenemos, en donde fíjense que en una sola imagen, una o dos, vemos todos los segmentos del plejo braquial, desde los forámenes de conjugación hasta la región axilar. Aquí empezamos a ver lo mismo en el lado contralateral, un clic más, y fíjense, vemos todos los segmentos del plejo braquial, desde los forámenes de conjugación hasta la región axilar. Entonces nos muestra de manera muy elegante todos los segmentos del plejo braquial. Y aquí está un ejemplo con cortes un poco más gruesos para no tardar tanto en mostrárselos, pero nos muestra de manera muy elegante también el plejo braquial. Como les dije, a mí me gustan mucho estas imágenes sagitales. Aquí está el triángulo de los escalenos. Fíjense, músculo escaleno anterior, escaleno medio. Esta es la arteria subclavia y estos punticos acá son las raíces del plejo. Empezamos a avanzar, raíces en su margen y aquí ya estamos por fuera o en el margen del triángulo de los escalenos. Entonces estos son los tres troncos. Seguimos avanzando y fíjense que, acuérdense, los troncos se van a dividir en cada uno en dos para dar 6 divisiones en total y vemos como aquí ya tenemos muchos más punticos. Estas son las divisiones por encima de la arteria y de la vena subclavia, por delante de la primera costilla. Y fíjense cómo estos puntos, que son varios, van a empezar a pasar por detrás y por debajo de la clavícula y apenas ya estamos por debajo, se vuelven 3 más gruesos. Estos son los cordones. Y si ustedes recuerdan, ahora tenemos que buscar esa apófisis coracoides, ahí está. Entonces, esta es la transición a las ramas proximales del plejo braquial en el plano sagital. De nuevo, muy útil para evaluar los segmentos del plejo. La otra técnica que utilizamos es una técnica modificada a las técnicas convencionales que se venían utilizando por mucho tiempo y les voy a mostrar la clave, realmente está en la planeación del estudio. Apenas entra el paciente al magneto y queremos, o el tecnólogo quiere planear el estudio empezando con el localizador coronal, ahí es donde está la diferencia. Entonces les voy a mostrar esto en imágenes. El paciente entra al magneto y aquí lo que el tecnólogo normalmente hace es que utilizaría 6 o 7 cortes gruesos desde el aspecto anterior hasta el posterior de la pared torácica para obtener un localizador coronal, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hicimos fue aumentar de 7 a 35, hacer cortes muy delgados. ¿Para qué? Para que cuando se obtiene esta imagen del localizador coronal, se ve exactamente, al menos esa era nuestra hipótesis inicialmente y que resultó cierta, vemos muy bien dónde está el plejo braquial y por consiguiente ahora el tecnólogo puede planear el estudio siguiendo el curso exacto del plejo braquial. Haciendo esto evitamos obtener imágenes del pulmón, del corazón, de tejidos innecesarios. Esto reduce el tiempo en que el paciente está en el escáner y también reduce la cantidad de artificios o artefactos. Y entonces lo que pasa es que al seguir exactamente el curso del plejo braquial obtenemos también imágenes más bonitas. Entonces les voy a mostrar al planear el estudio así. Esta fue la primera imagen que obtuvimos. Fíjense, esta es una imagen que no es axial verdadera, sino axial oblicua. Esto es un axial T1 oblicuo. Y fíjense que vemos todos los segmentos del plejo braquial, desde el foramen de conjugación hasta la región axilar. Después lo que hicimos es que, o lo que hacemos es que a partir de esa imagen axial oblicua, se planea la imagen coronal, que también es coronal oblicua. Y fíjense, en una o dos imágenes también vemos todos los segmentos del plejo braquial, desde los forámenes de conjugación hasta la región axilar. De la misma manera, planeamos las imágenes sagitales. Aquí no hay gran diferencia con las imágenes convencionales. Eso es muy parecido a lo que ya les había
mostrado. Entonces, esta es la planeación de las imágenes axiales oblicuas y fíjense ustedes cómo van a empezar a ver. Ahí empezamos a ver segmentos del plejo, 2 clics más y ahora vemos todos los segmentos desde el foramen de conjugación hasta la región axilar en 1 o 2 imágenes, ¿cierto? Y lo mismo vamos a hacer en el plano coronal, así es como se planea el estudio y fíjense que empezamos a pasar plano coronal oblicuo, empezamos a ver algo de los segmentos del plejo, 1 clic más y ahora los vemos todos desde los forámenes de conjugación hasta la región axilar con muy buena determinación y visualización de los segmentos del plejo braquial. Entonces, esto lo publicamos ya hace 10 años en Neuroradiology. Si están interesados, yo con mucho gusto les mando el artículo que muestra muy bien la técnica que les acabo de resumir y además les da varios ejemplos de patología del plejo. Entonces, las plexopatías braquiales representan un reto clínico diagnóstico porque los síntomas normalmente son vagos y no específicos. El trauma es la causa más frecuente de plexopatía braquial, seguido por el compromiso neoplásico. Hay 3 tipos de lesión del nervio que debemos reconocer. La primera se conoce como neurapraxia o estrechamiento del nervio. Como ustedes se dan cuenta en este diagrama, el axón que está en naranja está completamente preservado, pero va a haber lesión del endoneurio que lo recubre. Entonces, ¿esto cómo se traduce en imágenes? Vamos a tener un nervio edematizado, es decir, engrosado con aumento en la intensidad de señal en el STIR. Después, una lesión un poco más importante es lo que se conoce como axonotmesis o axonotmesis o una ruptura parcial del nervio. Fíjense que aquí hay una discontinuidad focal del axón y va a haber un daño del endoneurio y del perineurio que lo recubre. Entonces, lo que vamos a ver es todavía más edema, engrosamiento del nervio, aumento en la intensidad de señal, pero a nivel de la ruptura parcial, lo que podemos ver es como un defecto focal. Y después la lesión más importante o la peor de todas es la neuroetmesis, que es una transección del nervio en donde ustedes ven que hay una discontinuidad completa del axón y también de los tejidos que lo rodean, es decir, el endoneurio y el perineurio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en imágenes. Aquí a la izquierda tenemos un paciente que sostuvo un trauma secundario a una caída en una moto con el brazo en hiperextensión. Y ustedes pueden ver aquí que hay un aumento en el grosor y en la señal de todos los segmentos visualizados del plejo braquial derecho, las raíces distales, los troncos, las divisiones por una lesión por estrechamiento o neurapraxia. Mientras que en el caso de la derecha es un paciente que estaba haciendo esquí alpino, se cae esquiando y fíjense, esta es la raíz de C8, está marcadamente engrosada, muestra señal alta, pero también vemos un defectico focal aquí y esto es una ruptura parcial o una axonotmesis severa. Aquí cuando queremos estudiar lesiones de tipo preganglionar, es importante hacer imágenes de tipo mielográfico. Entonces van a ser secuencias T2 de alta resolución. El nombre va a cambiar dependiendo de su proveedor, pero el caso es que con estas secuencias podemos ver muy bien las raíces ventral y dorsal en el momento en que se salen de la médula con extensión hacia los forámenes de conjugación. Esto, por supuesto, era un voluntario normal y vemos las raíces ventrales y dorsales en ambos lados, pero es para mostrarles las imágenes tan bonitas de alta resolución en T2 que nos ayudan a ver esos nervios. Diferente de este paciente con una sospecha de lesión preganglionar en donde fíjense que hay ausencia de esas raíces, fíjense, las vemos en el lado izquierdo, pero no las vemos en el lado derecho. Ha habido una avulsión de las raíces nerviosas, que es un tipo de lesión preganglionar. Estas lesiones tienden a asociarse a pseudomeningoceles postraumáticos que pueden ser de gran tamaño, como vemos acá,
de alta señal en el T2, en los cuales claramente no vemos la raíz al interior de lo mismo. Entonces es un pseudomeningocele postraumático asociado a abulsión de raíz nerviosa. Y estos pacientes también con este tipo de lesión pueden presentar edema de los músculos paraespinales. Entonces aquí tenemos otro paciente involucrado en un accidente automovilístico y vemos que todos los segmentos visualizados del plejo braquial en el lado derecho están aumentados de tamaño, aumentados de señal por una lesión por estiramiento. Cierto stretching injury. Este paciente también tiene unos pseudomeningoceles postraumáticos a 2 niveles, fíjense aquí, y no somos capaces de identificar ninguna raíz al interior del mismo. Entonces este paciente también tiene una abulsión de las raíces a estos 2 niveles. Entonces es una combinación de daño preganglionar por abulsión de los nervios y postganglionar con estas lesiones de neuropraxia o de estiramiento de los segmentos visualizados del plejo braquial derecho. Entonces, como se han dado cuenta, los estudios de imagen juegan un rol muy importante en hacer la diferenciación entre una lesión preganglionar y postganglionar, diferenciación que es crucial o clave para determinar el tratamiento que se le va a dar a estos pacientes, ya que las rupturas preganglionares, como vimos acá, se benefician de una transferencia de nervio, mientras que las lesiones postganglionares se pueden beneficiar de injertos de nervio o de tratamiento conservador. Entonces, muy importante esto para definir el tratamiento. Bueno, muy bien, vamos a pasar entonces a otro tipo de lesión, que son las lesiones de tipo neoplásico. Las lesiones más frecuentes en el plejo braquial van a ser los schwannomas y los neurofibromas. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos un paciente que presentó una sintomatología en el brazo izquierdo y vemos que hay una lesión focal que se podría decir inespecífica, comprometiendo las divisiones del plejo braquial izquierdo con realce periférico como en diana. Esto nos hace sospechar que esto sea una lesión de tipo neurogénico, schwannoma o neurofibroma, y en este caso se trató de un neurofibroma. Es muy difícil, la verdad, hacer la diferencia solo por imágenes convencionales entre neurofibroma y schwannoma. Claro, hay unos casos un poco más dramáticos, como este paciente, en donde se sabe que tiene neurofibromatosis de tipo 1, en donde vemos múltiples lesiones focales a lo largo de todos los segmentos del plejo braquial en el lado derecho, pero vemos lesiones contralaterales, lesiones subcutáneas en el cuello y a lo largo de la pared torácica también, de nuevo, en un paciente con múltiples neurofibromas en el contexto de neurofibromatosis de tipo 1. Este es un paciente conocido por nosotros en nuestra institución, es uno de nuestros tecnólogos de la sala de angio que a los 27 años empieza a tener una neuropatía ulnar en el lado izquierdo, y fíjense, llama la atención cuando ustedes miran las manos, la asimetría tan marcada secundario a atrofia de los músculos intrínsecos de la mano, pero principalmente de los músculos entre el primero y el segundo dígitos. Entonces, el neurólogo especialista en nervio periférico hace un diagnóstico de una neuropatía ulnar izquierda y sospecha que haya una lesión a nivel proximal de ese nervio. Entonces, se solicita una resonancia magnética de plejo braquial. Le hicimos la secuencia modificada y fíjense que se ve esta lesión fusiforme a nivel de las ramas proximales del plejo braquial izquierdo con el realce homogéneo en un paciente que resultó teniendo un schwannoma, explicando los síntomas y los signos que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, como les decía, con las imágenes convencionales es muy difícil hacer la diferenciación muchas veces entre schwannoma y neurofibroma.
pero si utilizamos imágenes avanzadas y en particular tractografía, esto puede ser muy útil. Estas imágenes son de un artículo que ya tiene 10 años, pero sigue siendo muy relevante. Fue uno de los primeros artículos que empezaron a hablar de el beneficio de la tractografía para hacer esta diferenciación. Esto es publicado en Neuroradiology por nuestros colegas de la Universidad de Ginebra. Y fíjense que aquí en esta lesión ovalada, sólida a nivel de los cordones del plejo braquial izquierdo, vemos como en la tractografía las fibras se localizan en la periferia del mismo, no hay ninguna fibra que esté dentro de la lesión. Entonces, con esto los autores de este artículo les sugirieron a sus cirujanos que se trataba de un schwannoma y que esta lesión probablemente se podía resecar, se podía enuclear. El paciente fue llevado a cirugía y efectivamente era un schwannoma y le pudieron resecar la lesión. Entonces, muy útil esto de las fibras en la periferia de la lesión. Diferente de este otro caso de ese mismo artículo, en donde hay una masa, una lesión comprometiendo las raíces proximales del plejo braquial en el lado derecho. Y fíjense que aquí la tractografía muestra que algunas fibras pasan alrededor de la lesión, pero la mayoría están metidas dentro de la lesión, lo cual sugiere que esto sea más un neurofibroma, un tumor neurogénico, por lo cual este no fue resecado. Muy bien, el siguiente es un caso, un paciente joven con síntomas en el miembro superior derecho y en ambos miembros inferiores. Se le hace una resonancia del plejo braquial derecho y fíjense que hay varias masas focales bien definidas que comprometen las raíces, los troncos y las divisiones del plejo braquial derecho. Pero este paciente también tiene síntomas en miembros inferiores, por lo cual se realizan imágenes adicionales de la columna cervical, torácica y lumbar y vemos que hay múltiples masas intradurales extramedulares a nivel cervical, torácico y lumbosacro, además de las lesiones que ya vimos en el plejo braquial. Entonces ya puede uno empezar a hacerse una idea en cuanto a diagnóstico diferencial. Les voy a mostrar una imagen selectiva a nivel de cerebro, a nivel de la fosa posterior, que no muestra ninguna lesión. Entonces, este es un paciente con una schwannomatosis. Entonces, ¿qué es la schwannomatosis? Es considerada hoy en día la tercera forma mayor de neurofibromatosis, pero es clínica y genéticamente diferente de neurofibromatosis tipo 1 y neurofibromatosis tipo 2 y se caracteriza por la presencia de schwannomas no cutáneos y por la ausencia de schwannomas vestibulares. Eso lo diferencia de NF2. Aquí tenemos otro paciente con un marcado dolor en el brazo izquierdo, con plexopatía braquial izquierda, y no nos sorprende, ¿cierto? Vemos una masa de gran tamaño comprometiendo el ápex pulmonar izquierdo que se extiende a través de la pared torácica a la región axilar de ese lado. Fíjense luego la administración del medio de contraste, que esa masa tiene necrosis central, mal definida. El resto del plejo braquial también es anormal. Hay engrosamiento y realce de los segmentos visualizados del plejo braquial izquierdo, que como ustedes se imaginan era o fue secundario a un tumor de Pancoast. El siguiente es un caso interesante que les quería mostrar. Este es un paciente de 44 años, sexo masculino, con una marcada asimetría, con debilidad asimétrica marcada de ambos miembros superiores. La electromiografía muestra una denervación parcheada y los estudios de neuroconducción de las extremidades superiores son básicamente normales con la excepción de bloqueos de conducción motora en los nervios medianos. Entonces se decide hacer resonancia magnética de ambos plejos braquiales para tratar de entender qué está pasando con el paciente. Estas son imágenes seleccionadas del plejo braquial derecho. Fíjense ahí como una imagen de masa focal lobulada comprometiendo los cordones distales y las ramas proximales del plejo braquial derecho. Alta señal en STIR. La vemos aquí en la imagen de T1, si en lobulada, comprometiendo los cordones distales y las ramas proximales. Y aquí la vemos ramas proximales a nivel de la axila derecha.
El compromiso en el lado izquierdo es un poquito diferente. Fíjense que aquí lo que hay es como un engrosamiento más difuso y aumento en la intensidad de señal de la raíz de C7 y de C8. Entonces, sugieren unos diagnósticos diferenciales. ¿Será que esto es neurofibromatosis, neurolinfomatosis, una radiculopatía inflamatoria o una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth debido al compromiso de múltiples raíces nerviosas en ambos plejos braquiales? Entonces, en este momento y basados en la clínica y en las imágenes en conjunto con neurología, se piensa que esto probablemente sea una radiculopatía inflamatoria de tipo CIDP, o sea, una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, y basados en ese diagnóstico se le inicia tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Desafortunadamente, el paciente no evoluciona bien, tiene una respuesta equívoca en donde mejora la fuerza de los músculos deltoides, pero hay un incremento en la paresis de los músculos intrínsecos de la mano y aumenta mucho el dolor en ambos miembros superiores, que requiere ahora tratamiento con terapia con narcóticos, muchos más fuertes. Entonces realmente no estaba respondiendo bien al tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas. Además, 8 meses más tarde, el paciente se da cuenta que le aparece un nodulito pequeño sobre el trago de la oreja derecha, que está creciendo rápidamente. Les voy a mostrar una foto. Fíjense, en este momento ya ha crecido, ya se ha como triplicado de tamaño. Empezó muy pequeño, pero ha crecido rápidamente al punto que, fíjense, 20 días después de esta foto, la lesión se ha duplicado de tamaño y ahora además muestra signos de necrosis. Entonces, en este punto, más los hallazgos que ya vimos en los plejos braquiales, más el hecho de que no respondió bien a la terapia de inmunoglobulinas intravenosas, se decide hacer una biopsia de esta lesión y el resultado es interesante, muestra que hay el linfoma difuso de células B. Entonces, de nuevo, basados en lo que vimos en el plejo braquial y la evolución, la clínica y esta lesión, se decide hacer un FDG PET que muestra compromiso nodal y extranodal. Fíjense aquí en el lado derecho, compromiso del trago, lo que ya habíamos visto, pero también de la parótida, ganglios en el cuello, ganglios a nivel de la axila y compromiso también a nivel de la pelvis y de la región inguinal derecha. Entonces, este es un paciente no con un CIDP, sino esto era una neurolinfomatosis. Entonces, ¿qué es la neurolinfomatosis? Es una patología, es una condición rara que se caracteriza por la infiltración del endoneurio alrededor del axón por células de linfoma. Estas células neoplásicas pueden involucrar o comprometer nervios periféricos, pero también pares craneales. La mayoría de los casos van a ser de tipo linfoma no Hodgkin, fíjense, 90%, y dentro de estos linfomas no Hodgkin, la mayoría, como en este caso, van a ser linfomas difusos de células B. El otro 10% van a estar relacionados con leucemia aguda. Y esta patología puede iniciar directamente en el sistema periférico, pero es más frecuente que se inicie en otra localización, por ejemplo en abdomen, y que después haya un compromiso a los nervios periféricos. Y hacia el final de la conferencia les quería hablar un poco de los cambios de fibrosis por radiación o por radioterapia. Esto es una pregunta que tenemos con mucha frecuencia en nuestro servicio, en nuestro departamento, y es el típico paciente que tiene antecedente de cáncer, por lo general cáncer de seno o de pulmón, a quien se le hace radioterapia. Por lo general pacientes reciben más de 60 Gray y años después vuelven con una sintomatología de plexopatía braquial, y la pregunta es, ¿estamos lidiando con fibrosis por radiación, cambios por radioterapia, o se tratará de una recurrencia o de recidiva tumoral? Entonces les voy a mostrar algunos de los hallazgos imagenológicos que nos pueden ayudar a hacer esta diferencia.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de una paciente de 60 años con historia de cáncer de seno y historia de radioterapia, y vemos que obviamente la paciente presenta con síntomas de plexopatía derecha, y vemos que hay un engrosamiento marcado y difuso de todos los segmentos visualizados del plejo braquial derecho, desde las raíces hasta los cordones, y lo vemos muy bien en los dos planos. Aquí la clave es que no vemos lesiones focales, sino es este compromiso difuso, y vemos que la grasa adyacente está relativamente preservada. Entonces, esta paciente se le hizo seguimiento por muchos meses, y esto nunca cambió, se mantuvo estable todo el tiempo, lo cual corrobora el diagnóstico de fibrosis por radioterapia o plexopatía por radiación. Y aquí tenemos un caso acompañante. Esto es exactamente la misma historia clínica: paciente con antecedente de cáncer de seno con radioterapia, viene con plexopatía en este caso izquierda, y fíjense que aquí también vemos engrosamiento, como agrupamiento de todos los segmentos visualizados del plejo braquial, en este caso en el lado izquierdo. Pero lo que les quiero mostrar adicionalmente en este ejemplo en particular es que la señal es muy baja. Esto es una coronal STIR y esto es una secuencia coronal T2, y fíjense que la señal, la intensidad de señal es muy baja, y esto es algo que se ha descrito también en el contexto de fibrosis por radiación o plexopatía por radioterapia. Normalmente en pacientes con cáncer, ya sea primario o metastásico, estas lesiones van a mostrar alta señal. El contraste no ayuda siempre, porque podemos ver realce también en pacientes con fibrosis por radioterapia por la presencia de tejido de granulación. Entonces encuentro que la ausencia de lesiones focales, ese compromiso difuso y la baja señal en el T2 y en el STIR son muy útiles para sugerir este diagnóstico. ¿Qué más podemos utilizar? Estas dos imágenes son de un artículo muy bonito, se los recomiendo, de AJNR 2015. Esto viene del grupo de UCSF, en donde ellos estudiaron la importancia del ADC para tratar de hacer la diferenciación entre cambios de radioterapia y neoplasia. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda tenemos un paciente que presentó sintomatología en el brazo derecho, en el plejo braquial derecho, y vemos en esta imagen coronal STIR que hay engrosamiento y aumento en la intensidad de señal del nervio T1, con restricción en la difusión. No les estoy mostrando el ADC, pero vemos que la señal es muy alta en las secuencias de B1000 o DWI. Y en el ejemplo de la derecha, esta es una paciente de 42 años con antecedentes de un sarcoma de células redondas que comprometía el plejo braquial derecho, el cual se le hizo resección y se le hizo terapia adyuvante con radioterapia. Viene ahora también presentando síntomas de plexopatía derecha. Vemos una lesión que compromete el plejo braquial derecho en estas imágenes MIP del STIR. Y aquí abajo este es un mapa de ADC en la misma localización. Entonces, lo interesante de este artículo es que los autores midieron el ADC en estos dos pacientes. En el paciente de la izquierda, fíjense que el ADC es bajo, 0.95 por 10 a la menos 3, y este paciente resultó teniendo una metástasis de cáncer de seno, mientras que en el paciente de la derecha el ADC es alto, 2.59 por 10 a la menos 3, y a esto se le hizo seguimiento durante 60 meses y nunca cambió, y resultó en confirmación de que estos eran cambios de fibrosis por radiación. Entonces, lo que los autores dicen, y es tal vez el mensaje que les quiero dejar, es que cuando el ADC es igual o mayor a 1.3, como vimos acá, si además no hay masa focal, sino más un engrosamiento difuso, como vimos en los casos anteriores, esto es sugestivo de cambio por radioterapia. Repito, ADC igual o mayor a 1.3, como vemos acá, sugestivo de cambios por radioterapia, mientras que si el ADC es inferior a 1.1, como tenemos en este caso de la derecha, esto es altamente sugestivo de malignidad, y por lo tanto requiere de una biopsia y o resección si eso es posible. Eh,
hallazgos adicionales que nos pueden ayudar a pensar en eso, como si la masa es especulada, si está creciendo de tamaño, si hay una masa focal, como dije anteriormente. Entonces, todo esto les puede ayudar a hacer la diferenciación entre neoplasia versus fibrosis por radiación. Y estamos llegando hacia el final de la conferencia. Este es un caso de un paciente de 26 años que presenta debilidad y adormecimiento de miembros superiores e inferiores de forma bilateral. Y vemos en esta imagen coronal STIR que hay un engrosamiento difuso y aumento en la intensidad de señal de todos los segmentos de ambos plejos braquiales. Esto aquí en Norteamérica es lo que llamamos un ant mini, ¿cierto? Apenas lo vemos, debemos pensar en un diagnóstico, más si es en un paciente joven con esa sintomatología, y esto es clásico para CIDP, ¿cierto? Entonces, esta polineuropatía inflamatoria crónica, que es una enfermedad desmielinizante adquirida que afecta al sistema nervioso periférico, en donde va a haber infiltración segmentaria de células inflamatorias y también desmielinización. Estos pacientes, como dije anteriormente, tienen una debilidad gradual y progresiva, proximal y distal de la musculatura, con cambios sensoriales también, y va a haber una denervación de los músculos afectados. Lo que vamos a ver en imágenes es exactamente lo que acabamos de ver, un engrosamiento de todos los segmentos de los nervios afectados, y si ponemos contraste vamos a ver un realce luego en la administración del medio de contraste. Acordarnos que hay otras patologías que pueden demostrar una presentación similar, como son la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, como vemos aquí, y también la neurofibromatosis, aunque en la neurofibromatosis tiende a haber un compromiso menos difuso y más como multifocal, como vemos en uno de los casos iniciales. Y para terminar, no se olviden de mirar en la columna, porque muchas veces nos solicitan plejo braquial, porque hay plexopatía, porque hay radiculopatía, y el problema no está en el plejo braquial es completamente normal, el problema está en la columna, como en este caso de un paciente con una radiculopatía en C7 en el lado derecho, y vemos que el problema es que hay una extrusión discal C6 y C7 extendiéndose hacia ese foramen de conjugación, comprimiendo la raíz de C7 y por ende siendo el responsable de los síntomas de este paciente. Entonces, en conclusión, acuérdense, es importante conocer bien la anatomía, reconocerla bien, identificar los segmentos del mismo. Como les dije anteriormente, claro, esta es la mnemotecnia que utilizamos en inglés, pero de medial a lateral vamos a tener las raíces, los troncos, las divisiones, los cordones y las ramas. La resonancia es el método de elección para evaluar los pacientes con sintomatología de plejo braquial, pero esto siempre debe ser interpretado en un contexto clínico, y en nuestra institución y en la mayoría de instituciones esto siempre se va a correlacionar con estudios de electromiografía y estudios de neuroconducción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Torres, por esta excelente charla acerca de plejo braquial, los hallazgos más importantes, cómo se debe realizar el examen, porque algo primordial en la interpretación de estos estudios es tener unas buenas imágenes para interpretar. Entonces, ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Recuerden que pueden irlas haciendo en la opción que tenemos de preguntas y respuestas, o pueden irlas haciendo a través del chat y yo voy a irselas comunicando al doctor Torres. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿se debería usar siempre en medio de contraste? Muy buena pregunta. La respuesta es no. No hay necesidad de utilizar medio de contraste, a menos de que uno detecte una masa o una lesión que uno quiere caracterizar un poco mejor, pero la mayoría de estudios, nosotros empezamos haciendo estudios sin medio de contraste, como les dije, cuando estamos sospechando fibrosis por radiación, el contraste a veces no ayuda, porque lo podemos ver en el uno y en el otro.
Y yo diría que en la gran mayoría de los estudios que nosotros hacemos, y hacemos muchos en nuestra institución, los hacemos sin medio de contraste. Ahora, obviamente, si tenemos un paciente con historia de cáncer, no está de más poner medio de contraste desde un inicio, no pasa nada, va a estar bien, pero el medio de contraste no es absolutamente necesario y como les dije, repito, la mayoría de estudios que hacemos los hacemos sin medio de contraste. Doctor, le agregaron una segunda parte a esa misma pregunta y sería si usted utiliza imágenes de difusión. Imágenes de difusión, no estamos utilizando difusión, digamos, no en forma generalizada, no en cada estudio. Hay algunos casos en particular que, como les mostré en ese artículo, si tenemos alguna duda, traemos al paciente de nuevo, hacemos la difusión, medimos el ABC para ver si eso nos ayuda, como les mostré en ese artículo de AJNR de nuestros colegas de UCSF, en donde esto es bastante útil, pero sería una minoría de los casos. No lo hacemos de rutina, lo hacemos en casos muy específicos. Lo mismo con el contraste. Tenemos la tendencia, por lo menos aquí en Canadá, de hacer imágenes sin contraste, hacer un protocolo simplificado, y si hay alguna duda, si queremos aclarar, traemos el paciente de vuelta y ahí hacemos difusión y ponemos medio de contraste. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces voy a continuar con las preguntas. Tenemos varias preguntas en el chat. La primera es, doctor, muchas gracias, excelente charla. ¿La CIDP afecta también el resto de los nervios periféricos o solo braquial? No, puede afectar otros nervios, puede afectar también los nervios en el segmento lumbosacro. A veces lo que uno ve es que hay compromiso unilateral o bilateral. A veces no es difuso, lo cual puede hacer el diagnóstico un poco más difícil, donde no vemos todo este compromiso, sino vemos compromiso más de uno o dos nervios únicamente. Pero el CIDP normalmente se ve así como les mostré en ese caso, pero concretamente respondiendo a la pregunta, también puede afectar el plejo lumbosacro, puede afectar más nervios. Perfecto. Tenemos otra pregunta. En la plexopatía traumática, ¿cuánto tiempo después del trauma es mayor la detección de lesiones postraumáticas? Muy buenas preguntas todas. Esta también está muy buena. Entonces, nosotros por lo general hacemos el examen cuando nos lo solicitan. Y como nuestro centro es un centro de remisión de toda esta zona del noreste de la provincia de Ontario, es muy frecuente que nuestros colegas de trauma y neurocirugía y neurología nos pidan la resonancia eh, inmediatamente después del trauma, entre los primeros días después del trauma. Y esto hace que la interpretación sea difícil, sea complicada, porque hay mucho edema, hay líquido, el músculo está hematizado, hay hematomas muchas veces, y esto no nos permite hacer una adecuada evaluación, y no veo uno de los casos tan bonitos como los que yo les mostré, que son como muy claros, ¿cierto? No hay ninguna duda, los tejidos del lado ya están normales. Entonces, esa es la realidad, pero lo que vemos por lo general en esos casos agudos son tres cosas que estamos buscando. Uno, compresión del plejo braquial. Si hay un hematoma o una fractura clavicular o de alguna estructura ósea que pueda estar comprimiendo el plejo, eso lo podemos ver. Hematoma y o fractura comprimiendo el plexo. Segundo, los cambios de estiramiento del plejo los podemos ver. Vamos a ver los segmentos del plejo que están engrosados y aumentados en intensidad de señal. Y lo otro que podemos ver es, dependiendo del tiempo que ha pasado, podemos ver los pseudomeningoceles postraumáticos. Y si los vemos, hay que sospechar la avulsión de nervio, en cuyo caso hacemos las secuencias mielográficas. Algunas veces, entonces no vamos, el paciente está muy limitado, además tiene mucho dolor, es difícil mantenerlos en el magneto mucho tiempo porque están con mucha sintomatología. Entonces lo que hacemos es que en ese estudio inicial puede que detectemos estiramiento, neurapraxia, y de pronto no vemos nada más.
y después traemos al paciente y le hacemos imágenes de nuevo una semana después o 10 días después. Hay comunicación con el equipo clínico para tratar de ver si algo ha cambiado y ya cuando el edema ha bajado un poco y el hematoma, si vemos algo más, si ahora sí se ve algún daño en la dura con un pseudomeningocele postraumático o si es necesario hacer imágenes adicionales para detectar daño preganglionar en esos pacientes. Y ya más adelante es cuando se empiezan a ver como con más claridad lesiones como las que les mostré, pero también va a depender mucho del tipo de trauma. También las lesiones que les mostré eran lesiones que no eran tan severas, ¿cierto? En donde no hay un edema marcado y mucho edema y hematomas y todo, sino son lesiones muy puntuales. Pero entonces, volviendo puntualmente, contestando la respuesta, el estudio lo hacemos apenas nos lo solicitan. Muchas veces es apenas el paciente llega con el trauma. Otras veces los pacientes son referidos y terminamos haciendo el estudio 1, 2 o 3 semanas después de que el paciente tuvo el trauma, pero que hay persistencia de síntomas de plexopatía. Exacto. A propósito que tocó un poco dos temas adicionales, justo se sobreponen con dos preguntas y una es cuando hay mucho edema de los tejidos blandos, si hay alguna secuencia en específico que usted recomiende que pueda ayudar a confirmar o a descartar las lesiones en el plejo braquial o si simplemente nos concentramos en lo que ya usted nos indicó, en el evento agudo, si hay alguna compresión. Sí, yo creo que en el evento agudo lo más importante es ver si hay compresión del plejo por un hematoma o una fractura y tratar de ver si hay una pseudomeningocele postraumático para ver si hay lesión preganglionar. Porque a esas digamos, hay que actuar un poco más rápido. Si no, realmente no hay nada que nos ayude, ¿no? Cuando hay tanto edema e inflamación en esa región del hombro y del brazo alrededor del plejo, realmente no hay nada que nos vaya a ayudar y que vaya a suprimir ese edema, ¿cierto? Y que nos haga la diferenciación con el plejo que también va a estar probablemente edematizado. Entonces ahí sí no hay nada que hacer diferente a esperar un poco para que se enfríe el proceso, así como hacen nuestros colegas en ortopedia y en musculoesquelético, toca esperar a que el edema baje. Y de hecho eso es lo que dicen nuestros colegas también a veces de neurología cuando hacen los estudios de electromiografía y de los estudios de neuroconducción, que en el estadio agudo es difícil, a veces los cambios son equívocos y no es muy claro, no es muy contundente, toca esperar un poquito para ver qué pasa con el paciente y cómo evoluciona, si los síntomas mejoran o no. Súper. Entonces, la otra pregunta que también se relaciona un poco cuando nos habló, cuándo se utiliza la mielografía y todo eso. Entonces, la primera es si esas secuencias de mielografía o secuencias de alta resolución se debe hacer la planificación en algún plano en específico, axial, coronal o en ambos. Y la segunda es cuál es el papel principal de la mielografía o mielotac para la detección de lesiones postraumáticas cuando hay avulsión de las raíces. Muy buenas preguntas las dos. Entonces, el plano lo obtenemos en el plano axial, pero acuérdense que es una secuencia isotrópica, alta resolución. Entonces, no va a haber gap entre los cortes y son cortes que son submilimétricos, milimétricos o submilimétricos, lo que quiere decir que ustedes lo pueden reformatear a cualquier plano y lo van a ver muy bien, ¿cierto? Independientemente si la adquisición es sagital, por ejemplo, o axial, pero nosotros lo obtenemos en el plano axial y después reformateamos. Y hay estudios que han mostrado, hay varios estudios que han mostrado que estas secuencias de alta resolución T2 son tan sensibles como las mielografías por resonancia o por TAC, sabiendo que por resonancia eso no está aprobado por la FDA, ¿cierto? La Administración de Gadolinio Intratecal. Muchos centros lo están haciendo, pero acuérdense que eso no está todavía aprobado formalmente.
va a ser igual de sensible a los estudios mielográficos. Entonces es mejor irse por este método que es no invasivo que el colocar medio de contraste intratecal. Es muy buena, estas secuencias son muy buenas, entonces en la mayoría de los casos no hay necesidad de hacer estudios. Esto lo hacíamos antes, pero hoy en día yo creo que pocos hacemos mielografías para el diagnóstico de la lesión preganglionar de las raíces nerviosas. Sí, de hecho recuerdo que cuando estaba en Colombia hacíamos un poco más de mielografía, no sé ahora mismo cómo esté, pero acá realmente no he tenido todavía experiencia con mielografía por tomografía para este tipo de lesiones. Como dice el doctor, las secuencias de alta resolución de verdad que pueden mostrar con buen detalle la lesión. Tenemos dos preguntas más. Doctor, muchas gracias por su exposición. ¿Es recomendado la resonancia del plejo braquial en recién nacidos por parto traumático con sospecha de plejopatil? La respuesta es sí, pero muy honestamente, yo no hago neuroradiología pediátrica, entonces no tengo experiencia con plejo braquial pediátrico. He tenido muy buenos diálogos, conversaciones con mis colegas de CHIO, que es nuestro hospital pediátrico, y de hecho ellos están utilizando esa técnica modificada, las técnicas que les mostré, las adaptaron para el hospital de pediatría y me han dicho que han tenido muy buenos resultados, pero la respuesta es sí. Están haciendo resonancias para los pacientes que nacen con plexopatía o que están recién nacidos con esa plexopatía, pero no tengo más experiencia más allá de decir sí se están haciendo y sí son útiles. Y bueno, hasta el momento esa sería la última pregunta y es un poco más acerca del reporte, que si usted en su reporte pone términos como los que nos mostró en la charla, neuropraxia, neuroedmesis o axonotmesis. Sí, sí, y los ponemos también intercambiables con términos un poco más comunes, como en inglés decimos el estiramiento, decimos stretching, entonces decimos signos de estiramiento y entre paréntesis neuropraxia y muy específicamente de qué segmento del plejo braquial está comprometido. Lo mismo, ruptura parcial, axonotmesis, etcétera, ¿no? Utilizamos los términos que les mostré de ese diagrama, pero ponemos también el otro término que es un poco más coloquial, si lo queremos llamar así, ¿cierto? De estiramiento, ruptura completa, sospecha ruptura completa o ruptura parcial de un segmento determinado del nervio. Bueno, eso sería todo, doctor Torres. Tenemos también agradecimientos desde Lima que se conectaron. También nos estaban escribiendo desde Colombia. Muchos agradecimientos, excelente presentación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su charla y sus respuestas. Muchas gracias por la charla, Carlos. Excelente y muy buenos ejemplos. En general, buenos comentarios. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y a todos recuerden que en 48 horas van a tener acceso a la grabación tanto en el canal de YouTube de Health for the World como en la página web de la fundación. Súper, muchas gracias, María Lucía. Muchas gracias a todos por los comentarios tan positivos. Siempre un placer estar aquí con ustedes y espero nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias, doctor Torres. Bueno, hasta luego.